Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, ya en Madrid. Ay, eso suena casi peor que estar fuera. Sí, bueno, es cierto, pero bueno, también si te gusta tu casita también aquí, aunque estés en la ciudad y no en el campo, pues también apetece. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Se acaban las vacaciones o todavía queda algo, pero en Madrid? Aquí, bueno, yo lo de las vacaciones he tenido vacaciones entre comillas en el retiro que he organizado ahora, Mm. que salí el lunes y tuve 7 días pues para estar un poquito en mí, porque mi mujer no me ha dicho eso, porque ha estado con los 2 niños los 7 días y ahora me ha dicho, esta semana te toca a ti. Por si acaso te quedaba alguna duda, ¿no? Sí, bueno, Genial. Pues bueno, pues vamos a ir empezando, es que pues luego la hora se pasa enseguida y el miércoles pasado me pasó lo mismo y además la gente está siendo súper puntual. Ya hay mucha gente que me ha dicho que, claro, las L, que no se te ve, vale, voy. Que me encanta que vayan dando feedback sobre la marcha. ¿Hay mejor? Y ha habido gente que, claro, con los horarios nuevos, pues no puede estar en el directo, pero luego no ve, lo ven en diferido. Y además ha habido 2 o 3 personas que me lo han dicho que son alumnas tuyas de Neurofocus, que hicieron el de 1 euro y alguna de ellas ascendió al siguiente nivel y sí, está en Neurofocus System. sí. Y te han dicho, oye, ¿qué tal, no? Por favor, lo vais a dejar grabado. De hecho, he visto alguna pregunta por aquí también. Sí, se queda grabado tanto en mi Instagram como en el canal de YouTube que creé hace una semanita, 2 semanitas. Están todos los directos ahí subidos para que los podáis ver cuando queráis y para que podamos volver a ver alguna de las cosas que vamos a comentar. Pues bueno, yo ya te conozco, pero como muchos de los de aquí no, algunos sí, porque vienen además de tu cuenta, que la gente es muy generosa. Normalmente cuando presentamos a la gente presentamos con qué hacen, a qué se dedican, pero es que yo solo entiendo una forma de presentarte que ya me llamó la atención la primera vez que te vi en tele cuando contacté para ser alumna tuya en neurociencia y tal, que es, eres un enamorado del cerebro. Sí. Y de las mujeres últimamente. No, bueno, eso sí de siempre, pero no, sí, del cerebro masculino, femenino y de todos los Y que cerebros, sea. sí. Nosotras también somos unas enamoradas de nosotras mismas, o sea que bien. Bueno, aparte de eso, 25 años buscando y probando técnicas, que creo que es una de las anécdotas que a mí más me llamaron la atención, que tú mismo te has autoprobado algunas técnicas, tanto para ver el cerebro por dentro como para experimentarlas. Ya he perdido la cuenta de cuántos años llevas haciendo coaching 13, y 13 años. 13, 13 Bonito años. número. ¿Qué más les puedes contar a la gente que no te conoce, de los que están por aquí? Bueno, pues que también tengo la suerte de trabajar en mi Ikigai, en lo que de verdad me gusta, que es ayudar a la gente. Y luego de manera egoísta, como suelo decir, porque desde que tengo hijos además, quiero que dejarles un mundo mejor y eso depende de nosotros, no de ellos. Ellos, si nosotros nos equilibramos mentalmente y nos trabajamos, les pasaremos menos caquitas a nuestros hijos y creo que les dejaremos un mundo mejor, porque ahora ellos simplemente van a coger lo que nosotros les dejemos. Y es ahora nuestra responsabilidad. Luego la tendrán ellos, pero es nuestra responsabilidad. Y bueno, pues me siento muy afortunado de poder estar llegando en tu canal y en otros canales a mucha gente para, bueno, pues con técnicas de la mente que al final es nuestra responsabilidad. Entrenar nuestra mente solo nos compete a nosotros. No podemos echar la culpa al marido, a la mujer, al jefe. Eso ahí ya, ya no cuela. Exacto, el otro día, el lunes, estaba dando una clase de gestión del miedo y una de las chicas me preguntaba, ¿el miedo también es un tema de responsabilidad? Y esa era la respuesta, ¿no? Pues depende de lo que tú Absolutamente. quieras dejar en el mundo. Sí. Sí, claro, es un tema de responsabilidad, de que queramos hacer, como decimos mucho por aquí en esta comunidad, un mundo un poquito más valiente y un poquito más responsable de nosotros mismos y salir del club de la excusitis y de la queja, en los que luego ya iremos, nos irás contando que las excusas de es que ya soy muy mayor se nos han acabado, las excusas de es que soy así se nos han acabado también. Mm. Y bueno, hay cosas que podemos hacer, ¿no? Pues genial que saquemos esto porque te iba a preguntar antes de meternos en el tema del miedo. Claro, esto del cerebro, ¿no? A veces como que asusta. Le dices a la gente, bueno, yo estoy estudiando un poco neurociencia, más aplicada al coaching, la gestión emocional, es como tal. Entonces, ¿para qué nos sirve en el día a día entender el cerebro? ¿Para qué nos ayuda en nuestro día a día, bajando a tierra?
Pues básicamente yo lo diría básicamente por dos cosas, por tus pensamientos que van a acabar en tus comportamientos. O sea, lo que Ujú, piensas, encantado. acabas sintiendo una emoción por lo que piensas y eso va a acabar en una acción de palabra o una acción corporal. Y esa acción te va a gustar más o menos y va a impactar de una manera más positiva o más negativa en tu entorno y en ti en función del arranque, del inicio, que son los pensamientos iniciales que has tenido. Entonces, al final, el cerebro y conocer el cerebro y la mente lo es todo, porque por tu cerebro y por tu mente estás viendo y experimentando la realidad que experimentas. Eso Entonces, es. claro, por eso, efectivamente, echar la culpa al victimismo, todo esto de es que yo soy así, es que la crisis, el entorno siempre, desde que está el ser humano en este planeta, ha sido agresivo y ha sido un entorno difícil. Y bueno, pues sigue siendo ahora de otra manera, pero hace miles de años era pues de supervivencia, te comía el bicho, ahora te come Hacienda o te comen otras cosas, pero claro, es verdad, así es, o los impuestos, pero en realidad siempre ha habido supervivencia. Por lo tanto, gestionar ese miedo de, bueno, esa supervivencia, ahora cuando nos metamos en los miedos, Ujú. es una responsabilidad nuestra. Y se ha visto con la neurociencia que el cerebro se puede entrenar. Esto ya se sabía miles de años atrás, no desde el cerebro, sino desde la mente, porque claro, la mente Ujú. es algo etéreo. O sea, no. Se supone que la mente utiliza el hardware que es el cerebro, ¿vale? Pero Me encanta esta hasta, diferencia porque alguna vez nos las hemos preguntado por aquí en algunos de los directos y sigue generando así mucho debate. Entonces, claro, entendemos mente algo etéreo y claro. cerebro como el hardware. Claro, al final el cerebro es físico, o sea, hay un cuerpo que ese cuerpo engloba tu cerebro, o sea, no solo es el corazón, las piernas, los huesos, la carne, la sangre, es tu cerebro. Ahora, luego tenemos una mente que, una conciencia y conciencia, digamos, que utiliza, por decirlo así, nuestro cerebro para poder experimentar, igual que los sentidos, poder experimentar este mundo. Porque sin cerebro, tú no. Y bueno, ojo, fíjate si es importante esto, aunque nos salimos un pelín del miedo, que hay personas que Tranquilo. les han hecho un escáner cerebral y han visto que, no sé si es la hidrocefalia o bueno, que tenían medio cerebro desactivado y sin embargo eran personas que tenían una vida normal. O sea, que puedes Fíjate. decir, es que tienes medio cerebro que no te funciona, ya, pero tu mente está utilizando, o sea, tu vida es normal. O sea, que el cerebro es tan neuroplástico y tan increíble que bueno, pues que es un órgano increíble, pero tenemos una mente que es quien de alguna manera utiliza ese hardware, ese cerebro, pues para pensar, para conocer, porque ahora que vengo del retiro de 7 días, pues bueno, al final la psicología budista, Buda profundizó muchísimo en la mente. En aquellos tiempos pues no había neurociencia, pero él Ujú. profundizó a unos niveles tremendos que luego ahora la neurociencia hay miles ya de estudios sobre los efectos de la meditación y efectos que se ha podido comprobar y muchos neurocientíficos han acudido al Dalai Lama porque el estudio de la mente al final también es el estudio del cerebro. Lo que pasa es que en aquellos Sí, tiempos no se podía saber, claro. sí, de hecho, a mí uno de mis libros favoritos es El arte de la felicidad del Dalai Lama y Howard Carter, que son una serie de entrevistas, y te habla mucho de eso, y entonces es donde te paras a ver que a lo mejor en otras épocas, observando el comportamiento, vieron lo mismo que nosotros ahora comprobamos con la ciencia, ¿no? Que Sí, cuando empiezo a hablar del miedo, siempre les digo, la magia del pasado es la ciencia del futuro, porque en el pasado se observó y creyeron lo que observaban y nosotros estamos comprobando ahora que aquello que decían tiene sentido, ¿no? Y todo lo que cuentas además nos resuena bastante. Tengo algunas preguntas para el final de la gente que me las ha dejado en los stickers de preguntas a lo largo del día, pero resonaba mucho el tema de las circunstancias y lo que decías. El mundo siempre ha sido agresivo, las circunstancias pueden venir bien dadas, mal dadas o peor dadas. mm, Ahora, ¿qué haces tú? ¿No? Y parece que hay eso momentos es. en los que no podemos hacer nada, pero siempre hay algo que podemos hacer. Sí, Y es un poco lo que solemos, bueno, pues entender cuando estamos paralizados con esa parte del miedo donde parece que le echamos la culpa al miedo y como tengo miedo, yo ya no puedo hacer nada, no puedo avanzar con mi proyecto, no me puedo abrir con una persona, no puedo tal. Entonces hacemos al miedo responsable y enemigo en vez de compañero y aliado, ¿no? Entonces, quedando mm. un poco por aquí, ¿para ti qué es el miedo? Bueno, pues para mí es la emoción más importante que tenemos.
la más, siempre hemos la estado más, súper alineados. la más importante, porque en realidad, tanto por un lado te protege, es la emoción que más te quiere proteger, por otro lado es la que más te puede limitar, y la gestión de ese miedo, depende de la gestión de ese miedo, va a hacer que tú seas más feliz o menos feliz. O sea que es tan importante que la felicidad para mí depende mucho de cómo gestionamos ese miedo. Y cuánto de libres somos, ¿no? Porque una vez que aprendes a avanzar con el miedo, pero avanzar bueno, para mí es una sensación maravillosa. Es decir, tienes un grado de libertad y de poder sobre ti que pocas emociones te lo dan. Sí. Si tuvieras que explicarnos cómo se genera el miedo dentro del cerebro, o sea, qué nos pasa dentro, cómo llega para que lo entendamos rápido y sobre todo que nos ayude a mucha gente a naturalizar la emoción y a poder decir que si tienen miedo, no pasa nada, que perdamos un poco miedo al propio miedo. Sí. Bueno, pues el miedo al ser una emoción básica de supervivencia, no nos podemos olvidar que al final el que manda dentro de nosotros, salvo que hagas algo de ejercicios mentales, o sea, de entrenamiento mental, es tu cerebro animal. Y ese cerebro animal, sus dos premisas básicas son la supervivencia y la economía. Entonces, claro, la supervivencia, tenemos una estructura ahí en el cerebro límbico, en medio del cerebro, que son la amígdala, que está en los dos hemisferios, una en cada lado, que es como la central de alarmas. Y al final, claro, ese inconsciente, toda la información de los sentidos, cada milisegundo, estamos procesando a un nivel inconsciente absolutamente cada bit de información que le llega por los sentidos, en señales eléctricas, por la piel, por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, por todo. Y eso pasa a un sistema, digamos, el sistema de activación reticular activada, ascendente, que se encarga de filtrar si hay peligro o no hay peligro, si es una información novedosa. Claro, tenemos que recordar que nosotros somos una especie que, bueno, nuestro cerebro tiene millones de años de evolución. Entonces, claro, ese cerebro animal lleva eones y eones, cientos de miles, millones de años donde ha tenido que sobrevivir. Y claro, la supervivencia ha sido gracias a tener miedo, gracias a protegerte, gracias a no fiarte del vecino, literalmente, de los animales o de la tribu de al lado, porque si no te mataban o lo que sea. Entonces, claro, al final tenemos muy desarrollado a nivel inconsciente esas estructuras porque su función es protegerte. ¿Qué ocurre? Lo más novedoso del cerebro, que es el neocórtex, que es lo llaman también el cerebro pensante, y sobre todo lo que nos ha dado la inteligencia, lo que nos diferencia más de los animales, es ese neocórtex que lo tenemos más desarrollado, y luego el lóbulo frontal, que es esta parte de aquí, que digamos que es lo que yo defino para mí como el ser humano que somos. O sea, el que puede de alguna manera, como coloquialmente llamo, poner el bozal al perro que llevamos todos ahí, ¿sabes? Sí, claro, al final ese perro lo que quiere es protegerte, pero también enfrentarse a otros perros y si detecta peligro, pues va a ladrar y va a ladrar al otro y tengo aquí una avispa que ves, mi sistema, ya mi amígdala me está diciendo, igual me pica y no me piques aquí en Quítala. medio. Entonces, a ver, el miedo está ahí. O sea, eso no tengo miedo. Una persona que no tenga miedo es un peligro también. O sea, porque al final el miedo es sano también. Te protege de no cruzar la calle cuando hay coches, te protege de muchas cosas. Ahora, lo que tenemos es que, de alguna manera, pues racionalizar y equilibrar ese miedo. Entonces, bueno, pues es cierto que hay muchos estímulos que no favorecen a ese equilibrio, sino todo lo contrario. Excitan demasiado a nuestra amígdala, esa estructurita que están replicada en los dos hemisferios, que está cada milisegundo chequeando, ¿hay peligro o no hay peligro? ¿Hay peligro o no hay peligro? Por eso dicen que tú, aunque estés en el sitio más paradisíaco, más tranquilo, imagínate sola en una playa, ¿qué tal? A la mínima que oyes un ruido, pegas un bote. Porque aunque tú estés súper relajada, ese sistema de protección, digamos, nunca descansa, nunca descansa. Claro, nos quiere proteger. Tiene que Lógico, estar ahí, no se efectivamente. va de vacaciones. Así que no hay que tener miedo al miedo, o sea, hay que asumirlo y ahora hay que gestionarlo. Eso Ya es. veremos ahora si nos metemos en faena cómo lo hacemos. Nos metemos, nos metemos. De hecho, dos de las cosas que has comentado, los podemos comentar por aquí en algún momento, es que hay mucha gente que dice, es que yo no quiero tener miedo, ¿no? Y entonces hablamos un poco de la gestión, pero me encanta la diferencia de tener miedo y no tener miedo, que o sea, yo normalmente les digo, es que no es lo mismo ser un valiente que un temerario, ojo, que un Exacto. valiente es una persona honesta, sincera, auténtica, que entiende sus emociones, avanza con ellas, las comprende, también se equivoca, pero corrige y sigue.
Un temerario nos siente, y si nos siente es un peligro para él y es un peligro para otros. Y si nos sentimos en modo temerario, bueno, hagámonoslo mirar porque la toma de decisiones, claro, no será la más correcta. De ahí que entendamos bueno, pues que cuando me preguntaban por aquí, decían alguien estaba escribiendo, tengo miedo al miedo, es muy grande. Sí, es muy grande, pero habría que tener más miedo a no tenerle, porque nos meteríamos en más problemas. De, de toda la emoción del miedo, ¿qué podemos controlar y qué no? Bueno, hay emociones que sí que podríamos controlar, aunque al ser tan inconscientes, claro, el miedo lleva desde que nosotros hemos nacido y, bueno, dicen también, bueno, o sea, ha habido estudios donde han visto que si una madre, por ejemplo, cuando tú estás dentro de tu madre, pues la madre tiene mucho cortisol, tiene mucho estrés, mucha tensión en el embarazo, pues llega un momento que ese cortisol, ese estrés acaba pasando al bebé que está dentro. Entonces, claro, eso te puede inclusive ya predisponer, ¿vale? En función de tu Fíjate. embarazo, en función de tu gestación, si vas a ser una persona, digamos, más sensible al cortisol, más sensible un poco al estrés que otras personas. Luego, además, si luego el apego seguro e inseguro, que dicen que la mayoría de la gente tenemos apego inseguro, viene de los 0 a 2 años. O sea, es que tenemos que darnos cuenta que desde que se genera, nos empiezan a gestionar, empezamos a crecer dentro de nuestra madre, ya el miedo puede estar ahí. Puede estar ahí. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Que claro, inconscientemente nuestro cerebro no es adulto, dicen inclusive los neurocientíficos, hasta los 20 y tantos años. El de la Fíjate. mujer hasta los 22, el del hombre leí hace no mucho hasta hacia los 26 años. Por eso vosotras sois más maduras que nosotros. Entonces, claro, si tú no tienes un córtex prefrontal desarrollado, y en la juventud menos, con los químicos que tenemos y todos los chutes y las hormonas para arriba, para abajo, pues es lógico que desde niños las acciones, lo que vivimos siendo tan dependientes y teniendo tan poca capacidad de defensa como cuando somos niños, y además una educación que no está muy basada en la confianza de uno mismo, pues eso va imprimiéndose, digamos, en nuestro cerebro más profundo. Porque, repito, no tenemos un córtex prefrontal, una racionalidad que permite gestionar eso. Entonces, claro, ya partiendo de esa base, pues ya traemos unos miedos de serie y que van a lo largo de nuestra vida pues generándose, y claro, por eso dicen también que los mayores miedos los tenemos en esa época hasta la pubertad, más o menos, y ahí ya ya están fraguados muchos de nuestros miedos que luego nos van a seguir afectando cuando somos mayores. Lo bueno es que todo se puede cambiar, es lo bueno. Y esta es una de las cosas que a veces parece que estamos muy reticentes porque nos duran las excusas que ahora son excusas, pero que es verdad que hasta no hace mucho eran argumentos, ¿no? Y no puedes cambiar porque el famoso yo soy así y aquí se acaba la Sí, discusión, sí. porque he crecido mucho, porque tuve un trauma a los 6 años y ya hasta los 56, pero bueno, eso no es así. ¿Por qué no es así? ¿Cómo nos convencemos ya de que podemos cambiar? ¿Cómo podemos explicar? Bueno, para empezar, una de las cosas más alucinantes que nos ha dado la neurociencia es el descubrimiento de que el cerebro es neuroplástico. Eso para empezar, lo cual significa que esas redes neuronales que se generaron cuando éramos niños, adolescentes o que, bueno, a lo largo de nuestra vida, imprimiendo en nuestro cerebro lo que vivimos cada segundo, tanto sea potenciador como limitador, en función de nuestras creencias y nuestros pensamientos, esas redes neuronales se fijan por repetición. Entonces, tú puedes tener, claro, una reactividad, pero claro, el problema de los miedos es normalmente esa reactividad. O sea, como está mayoritariamente en nuestro cerebro inconsciente, ¿vale? Y yo siempre bromeaba cuando, de alguna manera, cuando doy clases en las escuelas de coaching en el módulo de emociones, hablando del miedo, digo, casi todos los miedos nos vienen del pasado menos el miedo a Hacienda. Y es verdad, el miedo a Hacienda, pues sobre todo si eres autónomo, empresa o lo que sea o cualquier cosa, te viene, o el miedo a las multas. El miedo a las multas, a que te pongan multas, a los niños, a mi hijo de 3 años, le pone una multa de 100 euros y le da igual.
pero sin embargo te la ponen a ti y bien que te hace pupa. Ahora todo el mundo va con mascarilla, Sí. mucha gente, no por el tema de la sanidad en la calle, por la salubridad, sino porque no te pongan una multa de 100 euros. O sea, porque ¿Cómo funcionamos, bajo tienes amenaza? miedo a que te pongan una multa. Efectivamente, ese es un mecanismo que nos han grabado desde niños. O sea, si haces algo malo, papá te va a castigar. Entonces tenemos miedo a que nos castiguen. O sea, efectivamente. Entonces, si te paras a pensar, esto es delirante, porque es verdad que cogemos miedos más de adulto, pero casi todos los miedos nos vienen del pasado. Y claro, como nos vienen de muy atrás, ese cerebro no estaba desarrollado todavía, no hemos tenido esa racionalidad para poder pasarlo por el filtro de nuestra coherencia, de nuestra cognición, porque en aquellos tiempos, cuando éramos adolescentes, preadolescentes, niños, pues éramos muy emocionales por ese desarrollo que estaba en el cerebro, pues claro, se ha quedado en nuestro inconsciente grabado. Eso, entonces, claro, esa reactividad es tan automática, claro, piensa que la amígdala se excita rapidísimamente y hay muchas más conexiones de la amígdala a tu córtex prefrontal que al revés, lo cual implica que por eso si hay miedo, automáticamente tú puedes reaccionar sin que te dé tiempo a pensar esa contestación. Y de repente lo dices o actúas y dices, pero si no quería tener esta reacción de miedo, pero ha sido Eso tan es. automática porque tú la grabaste en su momento para defenderte, para protegerte. O sea, en realidad, una de las cosas que también tenemos que practicar mucho y que no hacemos es el perdón hacia nosotros mismos en cuanto a nuestros comportamientos. Eh, De esto por aquí tenemos algunas, yo me incluyo, que seguimos aprendiendo todas. todos. O sea, porque nos castigamos, nos hacemos daño cuando a lo mejor Mm, tenemos una conducta de miedo y dices, joder, ¿cómo tengo yo miedo con 50 años? Joder, es que qué mierda, ¿no? Es que soy tonto, es que no sé qué. Ahí lo que estoy, no me estoy perdonando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué creo? Que metiéndome caña no lo voy a hacer la próxima vez. Y es que llevo toda la y vida no, metiéndome caña y lo sigo haciendo. Entonces, claro, pero exacto. al final Es- sigo reproduciendo ese patrón. Así somos, eso es. O sea, me ha encantado, voy a sacar dos puntos y una pregunta que he pillado por ahí que estaban haciendo. La parte que decías de la educación, tanto en casa como en las escuelas. O sea, por un lado es verdad que tenemos que entender que esto es relativamente nuevo y que, claro, hasta que llegue a un sistema educativo, pues va a tardar, pero sí tenemos esa responsabilidad inicial, ¿no? De ir aprendiendo nosotros para dejar una huella diferente en el mundo. Y es verdad que estamos muy educados y seguimos autoeducándonos a si hago algo mal, me castigo. No somos capaces de darle la vuelta a si hago algo bien, me premio y me lo recompenso y si no, pues hombre, aprendo y me lo perdono un poco, ¿no? Y la verdad es que muchas veces cuando yo en las sesiones individuales, alguna vez por aquí, todavía a día de hoy cuando hablas de, oye, ¿tú qué premio te has dado por conseguir los objetivos de esta semana? Como, ¿qué premio te has dado? No hace falta que te compres un coche, pero te puedes tomar una copita de vino a tu salud o te puedes hacer algo o te puedes, todavía nos cuesta mucho avanzar hacia voy a felicitarme, ¿no? Tenemos unos miedos muy sociales también, que también están en base al cerebro. Para mí, hay dos tipos de miedo. El miedo bueno, que es el que te protege de verdad en una situación de verdadero peligro, o sea, físico, o de, Uh oye, -huh. que vienen y me van a pegar, o que viene un coche, me voy a chocar, o que viene un coche y me va a atropellar, entonces, Claro. o que viene una piedra y que grande y que me va a aplastar, bueno, pues ahí tu cuerpo está en peligro, tu vida, tu supervivencia está en peligro y lo que vas a hacer es actuar. Es verdad que cuanto más desarrollado tienes el córtex prefrontal, es cierto, más entrenado, fíjate que aun en ese tipo de cosas, ese córtex prefrontal va a usar el miedo también, pero para tomar mejores decisiones, porque a veces puedes tener un peligro real Uh -huh. de que viene un coche o que te vas a chocar y por ese miedo bloquearte, en vez de hacer un volantazo, meter un volantazo y esquivar ese coche. O sea Y ver que, opciones, eso es. claro, exactamente. Entonces, es verdad que ese inconsciente va a coger el control si hay un verdadero peligro, o sea, automático. Además, yo lo he vivido, tuve un accidente con 18 años y la que iba adelante se mató, yo iba detrás en el coche eh, y cuando tuvimos el accidente yo era plenamente consciente de cómo estaba volando, porque en aquellos tiempos, te hablo hace 30 y tantos años, no había cinturón de seguridad obligatorio, es que no había cinturón de seguridad atrás. Entonces, volando como tal, y en esos momentos que todo lo ves a cámara lenta, porque en realidad es increíble, porque eso sí que es una situación de peligro real. O sea, Sí. el coche estaba volcándose y yo era
era consciente de todo, pero a cámara lenta. Y no tenía miedo. Curiosamente, mi cerebro procesaba a una velocidad increíble. Me pasó también lo mismo cuando me tiré por primera vez en paracaídas con 18 años, que Que es estuve lo a punto mismo de que abrir, hacemos todos a los 18. y estuve a punto de abrir el paracaídas de emergencia porque creí que tardaba mucho en abrirse el paracaídas principal. Y eso que me tiré con apertura automática y eran 3 segundos. Y fueron 3 segundos que a mí se me hicieron eternos. Yo estaba con la mano aquí para tirar del paracaídas, que la que habría liado. Entonces, es verdad que cuando hay un miedo de verdad de ese tipo, es como que una inteligencia, a mí me pasó esas 2 veces, donde luego ya me tiré más veces y ya no, pero la primera vez, como que alguien coge el control. O a veces no te ha pasado que das un volantazo, frenas y dices, ostras, no sé ni cómo he frenado. O sea, si tú tienes que pensar que tienes que frenar, te das el golpe. Entonces, ese cerebro inconsciente que procesa muchísima más información que tú, en un momento de peligro real, coge el control y va a hacer lo que crea que es lo mejor. A veces Para es ti. bloquearse, claro. Entonces, pero claro, si bloquearse, bueno, esto puede pasar inclusive hasta con, por desgracia, con violaciones o que dices, bueno, pues me quedo como un muerto, como una tabla Entonces y estado ya en shock, está. no, no Creo puedes hacer que es, nada. claro, es lo mejor y ya está. Al final ese cerebro elige lo que cree que es mejor para tu supervivencia. Sí. Cada cerebro elegirá ahí parálisis, lucha o Sí, bloqueo o lo huida que o lo sea y que sea, efectivamente. al final es importante también que sepamos que el juicio de qué es lo mejor o lo peor es muy subjetivo y claro, depende mucho de las reacciones. Además, yo me identificaba totalmente con lo que decías porque yo recuerdo 2 momentos concretos. Me pasó como a ti. La primera vez fue la primera vez que nadé con tiburones, que además yo estaba ahí debajo y el cuerpo se levantaba y yo no me quería levantar, pero estaba muerta de miedo y el cuerpo era como, vete para arriba, que leches hace, perdón, aquí metida. Y al final aguanté y aguantas porque hay un para qué, ¿no? Hay una motivación más bonita y racionalizas un poco lo que había. Y en mi famoso accidente de moto ahí en plena selva en enero de este año, que pasó lo mismo. Pues 3 segundos son 30 minutos Sí. y no dejas. Pero es verdad que lo importante es que gracias a ese control que, bueno, pues que hemos podido ir entrenando, los que tenemos, nos ha gustado, nos ha picado el bichito de saber de qué va esto, pues sabes que no puedes quedarte paralizado, que en nuestro caso, si nos hubiéramos quedado paralizados, nadie hubiera venido a buscarnos a la selva de la isla en la que estábamos en plena Indonesia. Cogimos la moto, condujimos con varios huesos rotos, pero sales, muertos de miedo. Pero bueno, sales, ¿no? Y es verdad que esa parte de racionalidad a veces no sabemos un poco cómo entrenarla, pero a esto también nos puedes ayudar. ¿Cómo crees o sea, cómo podemos entrenar ese córtex prefrontal, que es nuestra parte de ser humano, para que seamos conscientes de lo que está pasando, pero tengamos poder de decisión? Bueno, al final el desarrollo del córtex prefrontal es verdad que una de las... A ver, como comentaba y uniéndolo ya con esta pregunta que me haces, esa primera parte que decía era el miedo a un peligro real, ¿vale? Eso también se puede entrenar, fíjate, los policías, los bomberos, los militares, lo que hacen es que les meten en situaciones de entrenamiento de peligro real para que se acostumbren. Cuando tu cerebro repite varias veces algo que tiene mucho miedo y que pone en riesgo su vida, pero lo vas repitiendo, lo que vas generando es que la amígdala la vas poco a poco aplacando. Usas también la respiración, que es una herramienta muy poderosa para bajar el miedo, porque al final el miedo en tu cuerpo tú lo sientes, claro, te llenas de cortisol, de adrenalina, tu cuerpo se tensa para luchar, para huir, para correr, para hacer lo que tenga que hacer y claro, tienes que tener el control de tu cuerpo para poder accionar. Claro, un bombero que se mete en una casa, si no ha entrenado muchas veces metiéndose en el fuego ya en su entrenamiento, pues su amígdala diría, pero ¿tú qué haces? Lárgate de aquí ahora mismo. Entonces, ese es por un lado, digamos, ese tipo de entrenamiento en situaciones complicadas. O sea, que yo tengo una profesión o que voy a estar expuesto, pues la gente que hace, bueno, eso ya es más deporte a riesgo, pues ya no tanto paracaidismo o lo que sea, pero, por ejemplo, escalada o cosas de estas donde tú te estás jugando la vida. Pero, bueno, tienes que tener, claro, a base de repetir, y aparte tiene que haber una motivación, como tú bien has dicho antes, pues bueno, meterte dentro de tiburones, una jaula, aunque estés en una jaula, es porque tienes una motivación. Pero Sí, luego, bueno, yo estaba fuera. bueno, pues Lo suelo entonces hacer más fuera de todavía. jaula. Pues nada, ahí tú, te mola, te mola ahí un poquito el miedo porque luego tienes me va el ese tema. subidón de endorfinas ahí, el chute que te pega cuando
cuando Esas sales, ¿no? sensaciones, sí. Es muy adictivo el miedo también. Ujú. Por eso los deportes de riesgo y hacer cosas que nos jugamos la vida, la moto, etcétera. Pero ese por un lado. Pero luego está otro miedo, que es el miedo mental. Ese miedo ya es peor, Exacto. porque es un miedo más que viene de esas creencias que tenemos, de cómo somos, pues eso, miedo al fracaso. Hay una serie de miedos que no son en realidad de supervivencia como tales. Por ejemplo, miedo al fracaso. Por ejemplo, el miedo a estar solo. Bueno, eso puede ser de supervivencia, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo. Claro, hemos tenido que sobrevivir como especie juntándonos en tribus. Claro, si a ti te desterraban de tu tribu, estabas muerto porque no podrías subsistir tú solo en la selva o en el desierto, donde sea. Al final nos hemos necesitado para protegernos y para crecer. Entonces, claro, ese inconsciente que piensa en tu supervivencia, claro, el que me rechace la tribu, que me rechace mi gente, la gente con la que yo estoy, aunque parezca una tontería, porque a día de hoy ya tenemos, bueno, pues tenemos una serie de facilidades y no salimos a la selva, pero en tu inconsciente el animal que llevas dentro sigue, o ese cromañón o llámese X que llevas dentro, sigue diciendo, es que si salgo fuera solo y no tengo a mi tribu y me rechazan, pues me voy a morir, ¿vale? Entonces, pero el fracaso o ese miedo a no gustar a los demás, todo ese tipo de cosas que vienen mucho también de niño, por esa Ujú. exigencia, por esa educación que nos han dado basada en la competitividad, no en la cooperación, sino en ser competitivos, en competir con otros, en todo eso, pues al final son miedos más mentales. O sea, tú los puedes tener todos los días, aun cuando no hay un peligro real ahí delante. Entonces, Eso claro, es. esos hay que trabajarlos, porque esos no De son hecho, buenos, esos miedos. exacto, toda parte son miedos psicológicos que nos bloquean sin que pongan a prueba nuestra supervivencia. Nosotros de vez en cuando aquí en esta pequeña comunidad que nos contamos las cosas, cada semana hemos ido hablando de un miedo de estos que has comentado, ¿no? Y además, sabes que estoy escribiendo un libro que me queda poquito para acabar de terminarle y la gente es súper generosa y cuando hablamos de un determinado miedo, pues me comentan sus historias y la historia más enriquecedora, por supuesto de forma anónima, va al libro. Lo hablamos en privado, cerramos la historia y tal. Y con un momento que estuvimos hablando la semana del miedo a la soledad. Entonces, todas las semanas empiezan de la misma forma. Yo lanzo una pregunta, nos contestamos aquí entre todos y es: ¿qué es para ti el miedo a? Cuando tocó el miedo a la soledad, aunque las respuestas verbalmente son diferentes, obviamente, lo que había detrás era, a mí lo que me da miedo es no sentirme comprendido. Claro, a mí me pareció fascinante ver cómo efectivamente sales de esa evolución a no sentirme físicamente dentro de un grupo cuando hablamos de inicios de la especie, a no sentirme emocionalmente comprendido, o sea, a poder tener gente, porque hoy en día estar aislado, que no solo es difícil, pero sí por dentro, ¿no? Sentir que nadie me entiende. Y de hecho la historia de la chica que va en el libro, que fue tan generosa de trabajarla conmigo bueno, y de compartir conmigo la historia, que la publicaremos cuando la contaremos cuando se publique, iba un poco de esto, ¿no? De cómo puede llegar a condicionarte, a aislarte tanto que tú mismo exageras el nadie me entiende. Y hay personas que lo pasan verdaderamente mal con esto, muy mal. Y Sí, además, una de las cosas que te iba a preguntar, y ya me unes como tú quieras, estos miedos generan un dolor, que es un eso. dolor igual que el físico. O Sí, sea, sí. que se siente igual, ¿no? Sí, sí, porque usa las mismas estructuras del cerebro, el corte singular anterior, que es el que se encarga de los sentimientos y de las emociones negativas, ojo, que no tienen que ser malas, sino bueno, esas que nos generan pues ese malestar. Es curioso porque en el mundo budista se llaman, bueno, hay emociones tóxicas, que son los Uh -huh. celos, la ira, la envidia, todo eso, que vienen mucho por mentes erróneas. ¿Qué es una mente errónea? Una mente que es ignorante de sí mismo, que no es consciente de la realidad que está viviendo. Y es que todo es impermanente, y es verdad. O sea, queremos que todo, que las cosas, yo es que no quiero cambiar, yo quiero que mi marido sea igual siempre, o que este momento que soy tan feliz no quiero que cambie, tengo miedo al cambio, tengo mucho miedo. Y eso es imposible, porque la vida es cambio, 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 cambio. Y tiene mucho que ver, he visto una respuesta por ahí que está parada, enseñan autoestima. La autoestima es la clave de todo. Claro, la clave de tener más miedo o menos miedo va a depender de la autoestima que tú tengas. Y esa autoestima, sobre todo, la podemos fortalecer, sobre todo, aunque se trabaja de adulto, por supuesto, cuando somos niños. O sea, si nuestros padres, nuestros mayores nos educan
en la autoestima, una autoestima sana, una autoestima no superior a los demás, sino desde el equilibrio de ver a los demás de igual a igual, no tener miedo, expresar como tú quieres, todo eso, la asertividad. Eso tiene mucho que ver con esa autoestima que la tenemos tocada desde niños, por esa educación, porque nuestros padres no han sabido darnos lo mejor, aunque ellos han dado lo que han podido, pero claro, a ellos tampoco les dieron, etcétera. Entonces, claro, mayoritariamente vivimos en una sociedad del miedo porque desde niños nos han educado en el miedo. O sea, no nos han educado en la confianza, nos educan en el miedo. Entonces, miedo al papá, miedo al castigo, miedo al gobierno, miedo a las guerras, miedo a enfermar, miedo a todo, miedo a no tener dinero, miedo a no tener trabajo. Todo es miedo. Y luego, pues bueno, es que es un negocio. Al final, nuestro agujero de seguridad es el miedo. O sea, nos manipulan por la tele, por todos los anuncios, todo es, si te paras a pensar, tú que hiciste además el curso de neurociencia, tenemos dos sistemas básicos, que es el sistema de recompensa cerebral basado en la dopamina y en la serotonina y las endorfinas, que es tu sistema de recompensa, que vas a buscar el placer, y también, y luego el otro, que es la aversión al riesgo, al sufrimiento, que es, claro, si te paras a pensar y tú ves constantemente los anuncios, te dan uno u otro, o te dan placer y te solucionan un problema, o sea, o te generan ese miedo, perdón, o sea, unos te dan placer, los anuncios, y otros te asustan. te asustan y te dicen, si me compras una alarma, no te van a robar, no te van a entrar los ocupas y se van a quedar. Entonces te generan ese miedo para que tú compres, porque al final las compras son emocionales, entonces nos estamos moviendo siempre de un lado para otro, o sea, nos están manipulando, digamos, ese cerebro animal que tenemos, que es tan cortoplacista y tan basado en reactividades, en esas emociones básicas de la ira, la rabia, el miedo, sobre todo básicamente el miedo y la rabia, pues claro, lógico que nos tengan totalmente con miedo, porque ahí no piensas, cuanto más miedo, menos usas el córtex prefrontal, menos, que eso es lo que quieren, que no pienses, tú deja que nosotros nos encargamos de protegerte. No te preocupes, no tengas miedo. Tú me das tu dinero en el banco y así no te lo roban. Ya te robo yo, pero no te preocupes que no te vas a enterar porque te voy a quitar un porcentaje muy pequeño, pero estarás tranquilo. Yo me encargo de proteger, nos tratan como niños. Y claro, un niño tiene miedo, porque un niño es dependiente, te hacen dependiente. Y nosotros además entramos en el momento excusa de, pues ya que me tratan como un niño, yo eludo responsabilidades y no me como soy un pongo a niño, entrenar. eso Y es. aquí, pues es culpa de los demás. Efectivamente. Pero hay gente por aquí con inquietud de salir de ahí, ¿no? He visto ya dos preguntas que era la siguiente que te iba a hacer para enfocarnos en qué podemos hacer. ¿Alguna técnica, algún ejercicio, algún proceso mental? ¿Qué nos puedes dejar? Mira, yo te digo dos herramientas que trabajo muchísimo. Una es tu niño interior. Si resulta que la mayoría de los miedos que tenemos los hemos cogido en nuestra infancia y adolescencia, lo que tenemos que hacer es conectar con esa parte de nosotros que está ahí. Ojo, hay que entrar a un nivel emocional. Entonces, a veces, pues necesitas o alguien que te ayude a entrar en ese estado, porque no es, a ver, me voy a poner a hablar con mi niño a ver qué me cuenta. No, tienes que conectar emocionalmente y conectar con la emoción y no tener miedo a profundizar. Uno de los miedos que más tenemos es a enfrentarnos a nuestro miedo. O sea, cuando viene el miedo, lo primero que quiero es quitármelo cuanto antes, porque no lo soporto. O sea, y me lo tapo, me da vergüenza o tal, intento como sea salir de ese miedo, cuando en realidad ese miedo te está dando un mensaje. Entonces, hablando, en vez de castigarnos, intentando comprender el mensaje del miedo, es una herramienta y es muy potente. El Ho'oponopono, como estáis diciendo por aquí, es fantástico el Ho'oponopono. Hay un método que lo digo mucho y lo recomiendo muchísimo a mis clientes de coaching, que es el método Sedona, que es bueno, pues un método simplemente para, un poco como la gestión emocional de Daniel Goleman. O sea, permitir que la emoción, o sea, la no resistencia a la emoción. Yo tengo miedo, pues no me resisto al miedo. Porque en realidad inconscientemente siempre nos resistimos. O sea, es como que te resistes porque no te gusta, te genera un malestar, son sensaciones físicas que te estresan, no te gusta tener miedo. Entonces, intentas quitártelas. No, lo que hay que hacer es, me lo voy a permitir y no lo etiqueto, voy a dejar que me traspase. Y curiosamente, si tú te lo permites y no lo juzgas y dejas que te atraviese ese miedo, a los pocos segundos el miedo desaparece, solo, sin darte cuenta, o sea, se va. Preguntan por aquí, Raquel, que por cierto, a esta concretamente la tengo muy fichada y es alumna tuya en Eurofocus, de Hola, cuarentena. ¿Cómo gestionamos el miedo a la incertidumbre? Así, pregunta fácil y sencilla. Bueno, a ver, la incertidumbre
tu cerebro siempre va a tener miedo a la incertidumbre porque ese cerebro animal que busca siempre la supervivencia y la economía, la supervivencia es tenerlo todo controlado. Y todo controlado, lo vuelvo a repetir, es imposible porque el mundo es incertidumbre. Todo es impermanente. Te puedes morir ahora mismo, nos puede caer ahora mismo, se me puede caer la cornisa encima, puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu cerebro animal, todo lo que sea, por eso nos gusta tanto controlar. Somos tan controladores, porque es una falsa sensación de seguridad. Como yo lo controlo, es como que yo me siento en mi zona de confort, esto que están ya, que todos conocemos, esa zona de confort. Entonces, claro, a la mínima que salimos, tu cerebro animal dice, ¡hey! Claro, tienes que poner cortes prefrontal, gasta energía porque entonces sales a lo desconocido y automáticamente todo tu cerebro animal se pone alarma, en alerta y dice, ¿qué pasa? Que estamos saliendo ahí, qué miedo. Mira, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Tú quédate donde estás, Y ¿qué de ahí más no da? salimos. ¿Qué más da? Te fastidia tu novio o tu marido, pero ya le conoces, total, sé buena persona, que no te atrae sexualmente, no pasa nada, no lo es todo el sexo. Siempre buscamos alguna, Y eludimos. alguna justificación para no enfrentarnos. ¿Por qué? Porque es más grande el miedo que tengo a dar ese paso y salir fuera de mi zona de confort que quedarme. Y hay mucha gente que está amargada por eso mismo. O sea, Sí. totalmente. Sí, es una pena que no caemos en que al final las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo, pero no es fácil dar El esa córtex vuelta, no es prefrontal, ahí fácil. está la clave. O sea, si tú quieres superar eso, tienes que trabajarte tu córtex prefrontal. Entonces, tienes que generar más neuronas aquí, en esta parte del cerebro. O sea, tienes que tener Y, más agris, más núcleos de neuronas ahí, y hemos básicamente. visto, nos hablabas de profundizar del niño interior. El niño Sí, interior, vamos a explicar un poco, es un ejercicio a mí precioso, tanto cuando precioso. yo lo he recibido como cuando lo he hecho en alguna sesión. Son de esos ejercicios que es raro, yo que además soy muy sentida, no acabar llorando con la persona de emoción. Es un ejercicio que normalmente requiere una guía muy potente y efectivamente tienes que estar abierto a hurgar. Que no nos Mira, gusta hurgar por dentro y hay que estar. mira, hay otro, yo después, a mí el niño interior me lo hicieron con 29 años, o sea, hace 21 años y me cambió la vida. Entonces yo cuando me hice coach y todo, habré hecho el niño interior 700, 800, porque mis clientes han llevado mínimo un niño interior, mínimo, en estos 13 años. He hecho muchísimos niños interiores y hay una técnica para poderlo hacer tú, hay muchas y puedes encontrar en YouTube, pero yo te voy a decir una técnica que puedes utilizar para trabajarte tu niña interior, tu niño interior, tú solo, tú sola. Mira, cuando tengas un miedo, pero no, vamos a ver, es diferente un miedo a un accidente. Dices, es que he tenido un accidente de coche hace 3 días y no me atrevo a coger el coche. Lógico, lógico, porque te acabas de pegar una torta, es lógico. No, te hablo de esos miedos, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser aceptado. Bueno, pues todo eso, esa inseguridad que nos viene, pues eso, de muy atrás. Hay una técnica que yo utilizo muchísimo conmigo mismo y con mis clientes, que yo les pongo de deberes, y es que te cojas fotos de tu infancia y adolescencia y cuando tienes un miedo que llevas muchos años con ese miedo, o sea, que sabes que está ahí de toda la vida, te pones a mirar esas fotos de diferentes edades tuyas, pero las vas a mirar o sea, tranquilamente, ¿vale? Y tú haces un barrido con tu mirada, digamos, de esas fotos de diferentes edades tuyas. Y si ese miedo, si más o menos tienes todas esas edades, más o menos, rangos de edades, va a haber de repente alguna foto que te va a llamar la atención, de una edad tuya determinada. Ojo, Qué estás interesante, esto no lo he conectando hecho con nunca. ese miedo, ¿eh? Estás conectando con ese miedo. O sea, imagínate ese miedo al fracaso o ese miedo a decepcionar, que a lo mejor era a tu padre o a tu madre, que querías agradar a tu padre por encima de todo y entonces ya tienes una exigencia, un nivel de exigencia tremenda con todo y eso te genera mucho miedo a fracasar por eso, por ejemplo. Entonces tú te conectas a ese miedo y en vez de reprimirlo, te lo dejas y miras esas fotos y entonces de repente una te va a llamar la atención. Y esa es la niña o la adolescente o la veinteañera que te tienes que trabajar. Entonces, ¿qué haces? Te coges la foto, la miras, miras fijamente a los ojos si tienes la suerte de que esa foto además tú estás mirando, digamos, a la cámara, ¿vale? Miras a los ojos de esa niña, de esa adolescente, un ratito, pero dejas no la mente en blanco, sino simplemente permitiendo que esa emoción Fluye. esté ahí y no pones ningún pensamiento, solo miras la foto en los ojos de ti, de jovencita. Y te permites sentir.
y vas a ver cómo de repente haces ¡bum! Y te metes dentro, porque esa emoción conecta con ese momento emocional, ese momento de tu vida donde tú empezaste a grabar a lo mejor, o donde ya lo tenías, pero fue una situación X que te dejó más impresión. Y ahí es donde tú haces tu ejercicio de no pasa nada, porque yo ya estoy aquí, yo soy adulta. Y entonces esas niñas, esas adolescentes que no tienen los recursos que tú tienes, lo único que necesitan es que tú, en vez de cagarte en ti, por decirlo malamente, porque estamos enfadados todo el día Así es. castigándonos, es integrarlo. Por eso, la integración se hace desde el amor. Ese es el amor hacia ti misma, que es integrar las niñas, las adolescentes que tienes, que se quedaron bloqueadas en situaciones determinadas y que lo que necesitan es la ayuda de una adulta, que ya eres tú, que tienes muchos más recursos y herramientas, para que tú te encargues de eso. Es decirle a tu niña, no tienes que tener miedo al fracaso, porque yo me encargo. Tú lo que tienes que hacer es divertirte. Eres jovencita, eres una niña, eres un adolescente. Diviértete y disfruta de la vida, que yo, que tengo recursos, herramientas, experiencia, me encargo. Entonces, integras. Qué bonito. Y me ha encantado una frase que has dicho, que no nos lo permitimos muy a menudo, que es te permites sentir. Dejar de Absolutamente, pensar, claro. de sufrir y de tal. Fluye, sientes, suelta. Bueno, yo así no le he hecho nunca, pero le haré porque me ha encantado y me parece súper potente mirarte a ti mismo a los ojos, ya sea en un espejo cuando hacemos otro tipo de ejercicios, como a ti en una foto, ¿no? Y que regurgite ahí todo lo que tú no eres capaz ni de pensar por las noches con la almohada cuando te vas a dormir. Tengo un par de... Bueno, Me este faltan ejercicio, más muchas herramientas, gracias. ¿eh? Me faltan más Pues herramientas. Esa era para el niño necesito interior. que alguien me chive la hora porque se me ha olvidado traerme el reloj y en el móvil no lo puedo mirar con el Pues yo Instagram. tampoco lo Chicos, puedo chat, mirar. pero la gente seguro que nos la chiva. Que alguien nos escriba la hora, porfa, para ir viendo herramientas Sí, y porque para ver Instagram las preguntas que me no... quedan. Instagram No tiene corta crono. radicalmente. Aparece a los No tiene... 30 segundos y ya está. Bueno, mientras nos las chivan, que seguro que alguien las trae por aquí. Más herramientas. ¿Qué Vale, más son y tenemos? 47 y 46, nos queda muy Perfecto. poquito tiempo. 47. Fíjate, otra Vale. de las cosas, de verdad, aunque suena así Gracias, baladí chicos. o ya muy típico, de verdad, la meditación basada en la respiración. La respiración es una de las herramientas mejores que tenemos para calmar la mente, para fortalecer el córtex prefrontal. Hay estudios neurocientíficos de la meditación que lo que hacen es que generan más GABA, ese neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutílico, que lo que hace es que es un inhibidor de la señal eléctrica de las neuronas. Entonces, claro, si viene una reactividad muy grande de tu amígdala, al tener más GABA, digamos que tu córtex prefrontal va a poder procesar y va a decir a tu cerebro animal, tranquilo, que no es para tanto, o sea, no tienes que tener miedo, vamos a solucionarlo de otra manera, no tienes que enfadarte, no tienes que gritar, no tienes que bloquearte, puedes tomar otras decisiones. Pero claro, para poder tener ese córtex prefrontal que no sea secuestrado por la amígdala, que es lo que se llama un secuestro amigdalar, que es cuando tu amígdala coge el control completo de tu cerebro y entonces ya reaccionas y eres capaz, pues eso, de bloquearte y tener un accidente o de matar a alguien en un momento determinado, y luego dices, Dios mío, ¿qué he hecho? Claro, ahí ¿Qué he tuviste hecho? un secuestro amigdalar, claro. Entonces hay que entrenar ese córtex. La meditación se ha comprobado, basándote en la meditación unipuntual, que es poniendo el foco en la respiración, lo que estás haciendo es desarrollar ese córtex prefrontal, fortaleciéndolo. Técnicas que te ayuden a fortalecer el córtex prefrontal para tener más GABA, para tener más núcleos de neuronas y que puedan de alguna manera poner ese bozal, como comentaba antes, al animal que llevas dentro, que siempre va a tener miedo, siempre va a quererse proteger. Entonces le tienes que Eso es. relajar, le tienes que decir, relájate, que no es para tanto, o sea, que no Qué pasa nada. importante es la parte de respirar, que a veces lo dices, yo alguna vez lo digo en alguna sesión, en algún taller, y la gente te mira como ya, pero no lo hacemos. No, no, por Ya, supuesto. pero el control de deja el móvil, suelta el boli, para, siéntate y respira y fluye. Cojo Y, lo que nos cuesta. y además piensa, dicen que el 90% de los miedos son irreales, no van a ocurrir. O sea, si es que Exacto. encima, para colmo, estamos gastando una cantidad de energía brutal en algo que no va a pasar. Pero claro, ¿qué ocurre? Que me he vuelto adicto a todo eso. Y al final todos los días repito lo mismo porque lo cómodo para mí, para tu cerebro, que busca la economía siempre, es tener miedo. Ya se ha acostumbrado a tener miedo, entonces ya no gasta energía, prefiere que seas una persona miedosa con tal de que no gastes energía. Entonces, claro, Eso por es. eso cuesta cambiar tus patrones mentales. Claro que cuesta, pero cuando tienes una motivación, por eso es tan importante trabajar la integración de tus niños interiores, porque
cuando tú integras desde el amor es mucho más fuerte y esa nueva red neuronal que se crea, pasamos de una red neuronal basada en el miedo a una red neuronal basada en el amor. En el amor hacia ti mismo, o sea, es la mejor herramienta que tienes para quererte, querer a tus niños, a tus niñas, integrarlos, porque lo han hecho lo mejor que han podido en esa situación, que no tenían los recursos que tú tienes ahora ni la experiencia que tú tienes ahora. Exacto. Entonces, que a veces nos echamos demasiadas culpas porque pensamos que nacimos con la misma información y experiencia que tenemos hoy, pero no, ni la tendremos mañana. Claro, mira, dice, entras en el miedo en un bucle. Claro, ese bucle tenemos que salir, pero de una manera, o sea, con el castigo no funciona, porque cuántas veces nos hemos castigado, pero seguimos teniendo miedo. Hay que pasar al amor, a esa integración, a esa aceptación. Y repito, el miedo no es malo como tal. Esa personita que llevas dentro o ese miedo te quiere proteger, aunque sea un miedo que te bloquea o tóxico, en realidad en esencia te quiere proteger. Lo que pasa es que no sabe que tienes un montón de recursos, un montón de fortalezas que ya no necesitas tener miedo. Porque claro, igual cuando cogiste por primera vez ese miedo, no tenías lo que tienes ahora. Entonces, para integrar eso, hay que trabajarlo desde el amor. Entonces, yo de verdad animo y sobre todo entrenar el córtex prefrontal. Empieza a meditar 10, 15 minutos, cógete en YouTube, en cursos o en lo que sea, hazte un curso de meditación, de verdad. No es un tema religioso, es un tema de entrenamiento mental, es tu salud mental, o sea, es tu salud mental, que es lo es a todo. todos los que andáis por aquí, sus meditaciones en los cursos de Neurofocus están súper bien, tanto Cuarentena como System, que creo que además acabas la oferta ya, o sea que si alguien lo quiere lo tiene que mirar ya. Sí, el euro acaba el 30 de septiembre y pues, sube todo ya, a partir del 1 de octubre todo sube, así que... Pues el que no lo haya cogido, que lo coja, de hecho creo que está en los primeros capítulos, diría 2, 3, donde hablas de la meditación, y 4 o 5 por ahí estaban en la meditación. Sí. Y es que se nota muchísimo. Decía una chica por aquí, Miriam, creo que he leído, yo llevo respirando 2 meses y medio y se nota, claro. Llevas siendo consciente de que estás poniendo foco en la respiración, ¿no? Claro. Quiero, antes de que nos echen, sacar 2 preguntas, porque en general hemos contestado todas las que me habían ido dejando. Pero hay 2 que no. Una es de nota. A ver, y además ha sido de por aquí, por el chat de hace un rato que me la he apuntado. Diferencia entre miedo, pánico y fobia. Mira, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, por lo tanto no te puedo dar una definición, digamos, de libro ni nada. Miedo, podríamos decir, es esa emoción natural que tenemos para protegernos. Pánico es un exceso de miedo donde yo ya estoy reaccionando. Reaccionas con pánico. O sea, porque en realidad, ojo, te lo estoy diciendo desde mi mapa, no porque he estudiado esto. Y fobia es un miedo irracional que es muy inconsciente también y que hay una técnica muy buena para quitar fobias que es el EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional, EFT, para quitarse fobias, porque es algo que lo tienes ya en tu cuerpo y es tan grande que te bloquea y dices, pero no entiendo por qué tengo miedo a volar en avión si nunca he tenido un accidente de avión. No sé por qué tengo miedo a entrar en un ascensor si nunca he tenido un accidente en el ascensor o miedo. Pero son irracionales, son unos miedos irracionales que se salen fuera de lo consciente. Entonces, están en tu cuerpo. Pues hay técnicas para eso. Y si no, por supuesto, tienes que ir a un profesional que te trabaje. Pero es de nota para un psicólogo o un psiquiatra, porque yo trabajo con gente que no tiene tampoco esas cosas. A mí me parece que está clarísimo y como bien has dicho desde tu mapa y lo que nosotros entendemos, ¿no? Que a veces no hablamos de definiciones sino de nuestros propios conceptos y cómo lo vemos. Tenía otro chico que me preguntaba ¿por qué lo llamamos zona de confort si en realidad es miedo a cambiar? Pues muy sencillo, porque tu cerebro se ha acostumbrado a eso. Aunque sea malo, te has acostumbrado. Por eso todos los días vas a un trabajo que no te gusta y estás cabreado, pero como te has acostumbrado a ese trabajo, te cuesta más el esfuerzo de buscar trabajo, que te cojan con la que está cayendo, me pagarán lo mismo, me pagarán menos, más, no sé qué. Mira, me quedo como estoy, ya lo haré el cambio más adelante, aunque no me guste lo que hago. Así, entonces claro, en realidad es una zona de confort porque estás acomodado, aunque no estés feliz. Ojo, estar acomodado no implica felicidad. Ojo, porque puedes no ser feliz, pero estar cómodo. Entonces, ahí por eso hay que luchar. Tu cerebro animal no quiere que cambies. O sea, si eso funciona más o menos, ¿qué más da? ¿Para qué vas a ser feliz? Ya lo eres medio.
es que eres un iluso o quieres demasiado. Si ya tienes un poco de felicidad, con tal de no cambiar, porque vas a gastar Eso es. energía. Y ese cerebro animal no quiere que gastes energía, quiere que economices, porque no sabes cuándo vas a volver a comer, aunque comemos 5 o 20 veces al día. Eso es, sí. Al final el cerebro quiere que sobrevivamos, pero vivir es cosa nuestra. Y claro, para que Efectivamente. sea cosa nuestra hay que asumir la responsabilidad, salir de la excusitis, conocernos, escuchar estas cosas, escuchar a personas como tú que llevan muchos años, leer. O sea, al final una de las cosas que nos pasa también, y bueno, esto lo hablamos mucho en el curso de neurociencia, es, o sea, tú alimentas el cuerpo y ahora está muy de moda alimentarse de forma sana ya y la mente. ¿Con qué la alimentas? Cuanto más la alimentes con contenido formativo, con contenido inspirador, con historias de personas que lo han conseguido y tú, ¿por qué no? Si el cerebro, a mí esta frase es tuya, a mí me gusta mucho, tu cerebro y el mío es el mismo. Si Igual, es el igual. mismo, todos podemos. El resto es cuántas ganas le eches. Mira, yo reconozco que para mí el miedo es, en parte, de verdad, es un activador, me pone. O sea, no, También, a a mí ver, también. yo he hecho deportes de riesgo, me tiran paracaídas muchos años, en motociclismo, en circuitos. Es verdad que me ha gustado un poco esa adrenalina, pero además es que los retos, o sea, a mí el miedo lo veo como un reto también. O sea, es como que me hace decir, pues no me rindo, hombre, no, pues no te vas a salir, venga, vamos allá. O sea, eh, Eso es es. interesante enfrentarte, pero desde el lado bueno. O sea, no es, ahora te voy a matar, miedo. No, no, hay un miedo, pero lo voy a superar. Y las mentes resilientes es lo que hacen. O sea, tienen un Exacto. miedo y lo ven como un reto y dicen, bueno, ¿cómo puedo superar eso? ¿Qué necesito? ¿Formarme? ¿Necesito pedir ayuda? ¿Necesito hacer lo que sea? Pues se hace y vamos a por ello. O sea que, pero claro, ahí está el tema de la gestión emocional y gestionar. Y cuanto más entrenas tu mente, más cortes prefrontal tienes más desarrollado, más eres capaz de racionalizar esos miedos y entonces es cuando puedes buscar mejores soluciones. Si estás de manera Exacto. reactiva, muy complicado, muy Y para mí complicado. una de las cosas más importantes es bueno, pues lo que haces tú, lo que voy haciendo yo en el canal, lo que hace mucha gente divulgando, que las emociones no son malas y que solo hay que entenderlas. Claro, hay Porque que desde el entenderlas. momento en el que pensemos que el miedo es un enemigo, olvídate, Claro. olvídate. No El va a miedo te está salir diciendo, nada. hay algo donde puedes dar mucho más y no lo estás haciendo. Así que Eso ponte es. las pilas. Y ya está. Repito, Sí, si no es un miedo de supervivencia real, es que me voy a morir. Bueno, pues es lógico que tengas un miedo y harás lo que tengas que hacer. Pero los otros miedos, estas emociones, estos miedos psicológicos, esos son de reto, es un desafío el superarlo. Y se puede. Ahora hay que ponerse a ello y a veces no es fácil. Pero hay que ser sí. constante y tener clara determinación. Sí, al final yo me acuerdo que una de las cosas por las que ya hace años me metí a investigar todo esto y demás, precisamente, bueno, ya sabes que a mí me encanta el miedo y me especializo un poco en ello, es esa parte, ¿no? En cuando tú vas haciendo cosas y te atreves y te arriesgas y viajas. Yo he viajado sola, cogí aviones y tengo pánico a las turbulencias, o sea, con Tibus, me he recorrido sola a Hong Kong y la gente me decía, bueno, es que como tú eres muy valiente y se escurría el bulto, como tú eres muy valiente, tú puedes y el resto no. No, todos podemos. Y hay una función para mí súper bonita, como decías al principio, ¿no? La parte egoísta es enseñar o es comunicar, o es desde la parte, por supuesto, más humilde de lo que sabemos, de permitir que la gente tenga una oportunidad de saber que puede ser responsable de sus miedos, que puede dar un paso adelante, que puede ser más valiente y que puede dejar, como tú decías al principio, un mundo mejor. Porque al final todo esto hace un mundo mejor, no trabajar desde el odio, no trabajar desde el miedo, trabajar desde el amor, desde la calma, desde el perdón te cambia la vida. Yo recuerdo que desde que entendí lo que de verdad es perdonar y dar las gracias y aceptar, mi calma interior es distinta. Esto no quita que tenga mis días de ahora prefiero enfadarme y ya se me pasará y ya, pero cambia mucho y claro, comunicar pues toda esta parte de que estés aquí una horita con nosotros, los directos que te he visto alguna vez con Ana y demás, o lo que vamos intentando hacer los que arrancamos después, Nada, yo hombre, creo que tú bueno, ahí a tope también. Yo siempre que me invites, ya ahí sabes que yo me estamos. apunto a todo y Lo encantadísimo sé, muchas de gracias. charlar contigo y todo lo que sea difundir y ayudar a la gente, de verdad, encantado de la vida. Yo también. Pues mira, nos quedan 18 minutos para ti, 18 para un minutos. titular. Wow. Segundos, Ah, segundos. Que ya ha saltado 10. Danos un vale, titular y muchas pues gracias. no tengas, acepta el miedo, míralo a la cara y busca ese mensaje que te va a dar.